Dentario superior y dentario inferior. Básicamente es lo que vemos en una panorama. Tenemos 5 zonas que tenemos que realizar análisis para una radiografía panorámica. Estas 5 áreas, ¿no? Reconociendo que son una radiografía bilateral, debemos comparar ambos lados, derecho e izquierdo, simultáneamente. Recuerden que la panorámica es una radiografía que viene así, o sea, toma toda la placa en este sentido, ¿no? Entonces es algo que en realidad es tridimensional, pero estamos pasando a los planos. Y tenemos un lado izquierdo, un lado derecho, y generalmente tenemos que hacer la comparativa de los que ambos lados. ¿Okay? La primera región, como les decía, es la región nasomaxilar. El nasomaxilar que va a comprender desde el arco cigomático, seno maxilar, tabique nasal, los cornetes, seno piriforme, el paladar duro, el paladar blando, y la espira nasal inferior. Eso no es inferior, es anterior, ¿ya? Anterior, espira nasal anterior, y se trata de la posición central de la radiografía, ¿no? Entonces, esta región central de la radiografía. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos esta región nasomaxilar, a ver, ¿qué nos puede estar llamando la atención en esta radiografía? A ver, en la región nasomaxilar solamente, ¿eh? ¿Qué nos llama la atención? Fuerte. El canino, acá, ya, este también, y este. Fuerte. Supernumerario, ¿sí? Puede ser, podría ser. A ver, fíjense bien. ¿Cómo? Maxilar. Pequeño. Ya, sí se ve pequeño, sí. Sí es pequeño. ¿Qué más? Pero algo más, vayan un poquito más allá. Vayan pensando ahí. Miren esta situación de los dientes hacia arriba. ¿Ah? ¿Labio? ¿Se llama labio paladar fisurar. Y digo paladar porque si hay una fisura palatina. ¿Ya? Es un labio paladar fisurado. Los fisurados tienden a hacer eso, ¿no? Los dientitos comienzan a situarse hacia la zona donde está la fisura. Por eso tiene estas posiciones de señas raras de los dientes. Y este no es un supernumerario, es el central. Este es el central. Central, lateral, canino de leche, femorales. ¿Ok? Pero ¿qué más vemos aquí? Vemos algo más, ¿no? Los cornetes, miren, hay hipertrofia de cornetes, sobre todo los medios. Acá abajo no tanto, pero arriba sí está como construido. Hay una obstrucción, muchas veces podemos ver también que nasal si está desviado o no. Los senos maxilares, si hay buena neuralización de los senos, o sea, si el aire ha entrado correctamente dentro de los senos maxilares, para que genere un desarrollo anteroposterior adecuado. O sea, entonces todo eso podemos ver dentro de lo que es la región nasomaxilar. ¿Ok? Luego vamos a tener esta región mandibular, digamos, ¿no? Que comprende el cuerpo y la rama mandibular, así como los tejidos blandos que lo rodean. Contorno mandibular, sínfisis, orificio microniano, conjunto mandibular, ángulo mandibular, escotadura del ángulo mandibular, lengua, faringe, epiglotis, hyoides. Se trata de la posición central y lateral del paciente en la radiografía panorámica. Entonces tenemos desde aquí, rama, cuerpo mandibular, ¿no? Y vamos a tener diferentes elementos aquí. Ahora, ¿qué le llama la atención? ¿Le llama la atención algo de esta radiografía? No. Nada le llama la atención. Los dientes están igualizados al parecer, ¿no? Sí, se ve una cierta inclinación. ¿Qué más? Centrándonos en lo que es toda la región mandibular, son la rama, cuerpo. Las terceras molares están impactadas. ¿Fuerte? Las terceras molares están impactadas. Las terceras molares impactadas ya.
es parte de esta área propiamente dicha. Nada más le llama la atención si esta mandíbula es normal. ¿Ustedes ven normal esa mandíbula? Miren el ancho que tiene en esta zona. Es bien grueso. Ajá. Es lo más probable que este paciente sea clase 3. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la Pepe Mango que le decía? Tomaba una Pepe Mango enorme. ¿No? Aquí está la Pepe Mango. Tremenda. ¿Ya? Entonces, esta mandíbula es una mandíbula clase 3 que tiene un cuerpo mandibular muy prominente, muy grande, la sínfisis del mentón y el mentón mismo son muy cuadrados, muy ancho. ¿Ok? ¿Sí? Este acá, este premolar acá, sí, porque está dando esta cara para acá, sí, pero dos este también. Sí. Depende, porque si la mandíbula es grande, pero si los dientes están igualizados, pero bueno, compañera, hay alimento, puede ser la mandíbula grandota, pero los dientes están así hacia igual. Es lo que suele pasar en la clase 3, ¿se acuerdan? En la clase 3 tienden a hacer eso, los dientes se igualizan para tratar de llegar a los superiores. Entonces, ese igualizarse se afina. Pero la mandíbula es grande, pero se afina el perímetro, se acorta. El perímetro de la. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ya entraron en calor? Ok, luego tenemos la región del ATM, ¿no? En este caso es bilateral, tenemos dos regiones de ATM igual que la mandíbula. La región de la articulación temporomandibular con el córneo mandibular, la fosa temporal, la coronoides, ¿no? La región de pterigoideas y la tiroideas maxilar representan parte lateral superior de la radiografía. Esta parte. Y es importante porque aquí es donde vamos a ver la forma de los cóndilos. A veces encontramos aplanamientos condilares. Aquí se ve claramente el fotología, las coronoides. ¿Se acuerdan que a veces en la placa lateral no se observa tan bien, ¿no? Y la podemos observar las coronoides, todo, ¿no? Podemos observar cualquier patología que pueda haber en toda esta zona, incluida la tuberosera. Hasta aquí llegará toda esta zona del ATM. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, a ver, no solamente en esa zona, en otras cosas que vean en esta radiografía que hay ¿hay algo más ahí?
calcificación, ¿no es cierto? En algunas sí te van a encontrar con crecencia ósea, ¿no? Como que se ha concentrado ahí en el hueso y se ha hecho más compacto en esa zona y por eso se ve así, radiolúcido, ¿no? Acuérdense que mientras más duro el objeto, más radiolúcido es, ¿no? Entonces siempre tienen que ir mirando ese tipo de cosas. En las últimas molares, digamos, ¿Estás? claro, tanto la superior, y tanto la superior como la inferior, Sí. tenemos una raíz gruesa, la otra es más pequeño. ¿Es simplemente posición o algo? Una raíz gruesa ahí, Arriba. acá, esta. Ajá, y el tanto se ve muy pequeño. Si esto fuera lo que tú me dices, ¿qué sería? ¿Cómo le llamamos? Una como cabezas gruesas. Fusionada, pero no. Pero mira, más se ve como más gordito acá. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? No se enseñaron eso. ¿No le enseñaron? ¿No le escuchado la hipercementosis? ¿No? Pero no nos enseñaron imágenes. Ya, bueno, pero así se ve más o menos una hipercementosis. Una vez, hacía la chica, una vez me llegó una paciente, una viejita ya, que tenía que ser de 20 años, con una enfermedad que se le moría. Quería que se le extraiga. Y ya era el último diente, había que extraerlo para hacer una total y qué sé yo. Y a esa clásica que tú lo ves, ves que se mueve, ya se la saca en 2 patadas. O sea, como una hora me demoré porque tenía una hipercementosis. En esa época pues no solíamos tomar radiografía para todo. Entonces estaba así, todavía se movía. Y nada, no salía. Cuando la saco una bola de cemento era, no salía porque se quedaba en el plato. Y hizo trabajar, pero más que con cualquier otra cosa. No necesariamente. Pero sí se suele hacer una ventanita testicular. También depende, ¿no? De cuánto cemento es que se haya cajado. Claro, depende del tamaño, ¿no? Entonces, si tú vas dándole poco a poco, va a seguir el profesor. ¿Alguien pregunta? Claro, esa es una curación. Por la densidad es una amalgama. Por acá también. Y eso es el endodoncio, el pigo. Y la raíz es de la última molar del ¿Esta? ¿Qué tiene? es pequeña y se ve un resto de la raíz. Es normal porque aparentemente es una tercera. Sí. Hacer una tercera generalmente la raíz es más pequeña, más cónica, las superiores. Las inferiores son diferentes, pero acá en este caso también es un prevadicular. Las terceras es muy variable. A 4, sí, y hasta más ahí. Tenemos una raíz de chiquitita, una gavita, ¿sabes? Desesperas. ¿Ok? Pues. Yo tengo una consulta Dime. antes de pasar. ¿Pero por qué en la 3 decía región de la TM? O sea, ¿Por qué pensé aquí, que perdón? región de la TM, simplemente para. O sea, Para poder visualizar esta parte de la ATM. Ahora, en la ATM, como te digo, en esta no hay alteraciones, pero hay veces, por ejemplo, si tú ves, eres bien acuciosa, vas a ver que este cóndilo es más delgado que este, ¿no es cierto? En algunos hay facetamientos muy marcados que te pueden estar indicando una mala función, ¿no es cierto? Entonces también puedes ver eso. Puedes ver problemas a nivel de cortaduras. Alguna vez me trató un paciente con fractura aquí, que nunca supo que se había fracturado. Tuvo un golpe, un accidente y siguió haciendo su vida normal y tenía una fractura por aquí, ¿no? O hay veces hay anquilosis del ATM, ¿no? Una vez me pasó hace muchos años con un pacientito, era un niñito que tenía apertura vocal limitada, y en las radiografías en esa época no había radiografías digitales, nada. Entonces no se llegaba a observar aquí en la zona del ATM y había sido una anquilosis de ATM lo que tenía chiquito. Entonces sí, ahora que tenemos radiografías digitales, tú ves perfectamente todo, o sea, no
el estadio de formación de todos los dientes, estructuras alveolares, cripta dental, la construcción radicular, dientes caducos, comenzar por el lado derecho, ¿no? O sea, se empieza del lado derecho hacia el lado izquierdo, de todo lo que son los dientes superiores, de toda la arcada superior, ¿no? Entonces, acá, ¿qué pueden observar ustedes? En la arcada superior solamente, ¿eh? A ver. La arcada superior solamente, ¿qué pueden? Ajá, supernumeral, el fondo. Ya puede haber una creencia así. ¿Y dónde están los supernumerarios? Cuéntenme. Sí. Ah, taudontismo, sí, claro. Taudontismo. Acá está viendo un poquito rara, no tanto, pero aquí está mal. ¿Dónde está el supernumerario? ¿Qué tengo? Solamente el cambio de los piezas. Claro, es una división mixta. Es una división mixta. Miren, entonces siempre tienen que contar o ver los dientes. ¿Qué pieza es esta de acá? Esta es la segunda molar, primera molar, segunda y primera deciduas, ¿no es cierto? Canino deciduo, premolares, canino permanente. Este es el lateral permanente, este es el lateral deciduo. Central, lateral, canino deciduo, canino permanente, molares deciduas, premolares y molares. Pero parece que tienen un maxilar muy pequeño como para que todo se por eso está viendo. Ya, ¿por qué? Porque está en desarrollo. O sea, sí puede tener un maxilar pequeño, pero también tomen en cuenta que está en desarrollo, ¿verdad? Parece que estoy todavía al 85%. Ok. Me van a disculpar, pero todavía no me viene todo. Ok. Entonces, estamos viendo, ¿no? Todos los dientes que están aquí son dientes de recambio. Acá igual, ¿no? Miren, este tiene una pulmicomía. Están las premolares, canino premolares, están todas las piezas completas para una dentición mixta, ¿cierto? Entonces estamos dentro de lo normal. Pero sí, así como han dicho, sí pueden presentarse supernumerarios. He estado buscando la placa de un paciente de recuerdo con un molar que tenía como 9 supernumerarios. Sí, en premolares, eran como premolarcitas, como 9. Se sacaron todos los supernumerarios, eran como 9. Pero me imagino que estaban, o sea, fuera del plano cruzado, estaban más desingularizados. No necesariamente, algunos estaban bien posicionados dentro en el centro mismo de la hueso. Tú debes hacer una cirujana. Una cirujana fue la que realizó esa operación. En la dentadura inferior igualmente, no se debe registrar el número de identidad. Siempre digo un número de identidad porque, por ejemplo, pasa lo que nada, ¿no? De que dijeron a supernumerario. Entonces, no, hay que identificar cada diente que esté presente y ahí recién ves si es que hay supernumerario, ¿no? Entonces, siempre lo primero que tienes que ver cuando ves la parte dentaria y una panorámica es identificar los dientes, ¿no? O sea, cuál es el lateral, cuál es el ventral, cuál es el canino, cuáles son los premolares y de ahí los deciduos, ¿no? Y si no son ninguno de ellos, ya supernumerario, ¿no? En este lado, si ya se comienza por el lado derecho, como terminaste del lado derecho al lado izquierdo arriba, empiezas al lado izquierdo abajo hacia el lado derecho. Esa es la descripción, ¿no? Entonces acá tienen esta radiografía, a ver, ¿qué le llama la atención acá? ¿Qué le llama la atención? A ver, en lo que es dentadura inferior, ¿no? Bueno, pero ahí hay dentición mixta. Ajá. Dentición mixta. ¿Perdón? Tratamiento endodóntico acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sería tratamiento endodóntico en piezas deciduas? Es una pieza de deciduo permanente. ¿Qué es? No es deciduo. Deciduo. Por la Ah, mira, característica de deciduo. Mira la apertura de las raíces de acá para que puedas acumular. Eso también. ¿Ya? La del lado pasa también. Entonces, cuenta los dientes, ¿no? 19. Central, lateral, canino, premolar, primera molar, segunda y tercera. ¿Ya?
Dicho eso, ¿qué hace este diente acá? ¿Contaron, no? Sí. Central, lateral, canino, premolar, premolar. Tres premolares. Este sí es deciduo, molar deciduo, primera permanente, segunda y tercera. Y este, Supernumerario. ese es un supernumerario, ¿no es cierto? Y mira que lo más probable es que le hayan hecho la endodoncia a este paciente pensando que tenía una infección y lo que tenía era un supernumerario que estaba carcomiendo las raíces. ¿Ah? Diagnóstico, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico bien hecho. Hoy en día ya no hay excusas. Hoy en día, porque hoy día tenemos buenas radiografías, tenemos todo. Entonces, a este pacientito, antes de hacer el diagnóstico, de haber tomado una radiografía, he visto que tenía un premolar acá abajo, un supernumerario. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de poder identificar las piezas, de poder ver cuál es cuál, de poder identificarlas adecuadamente y en el caso, por ejemplo, de lesión decidua y de la depresión permanente o mixta temprana, poder identificar los estadios de NOA. Entonces, eso se ha visto en OBP, ¿no? Estadios de NOA. Son los estadios de desarrollo dental, que va desde que no hay nada, la ausencia de todo, hasta que hay formación de cripta, formación del tercio coronario y poco a poco hasta que complete el diente, ¿no es cierto? Eso estaría de NOA es importante la descripción, sobre todo en pacientes en decisión mixta, porque de ello va a depender muchas veces que podamos optar por un tratamiento de extracción o no, o de repente por un desgaste, o de repente si podemos colocar aparatología fija o no, porque se prefiere que el ápice ya esté formado para poder colocar aparatología fija, por ejemplo. Pero si el ápice radicular no ha sido todavía completado, tú le pones aparatología fija, puede provocar que ese ápice no cierre, se mantenga abierto, se quede abierto. Y luego tenemos, ahora sí, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a la radiografía panorámica, ¿no? La idea es esa, de que ustedes tengan la panorámica y no vayan en desorden, ¿no? Sino tengan un orden para poder hacer su descripción y su análisis, ¿no? Pero primero la región nasomaxilar, región mandibular, región de ATM, región dentaria superior, dentaria inferior, son 5 regiones. Entonces, sobre esas 5 regiones ustedes hacen su descripción completa y ya pueden tener un buen alcance a la región. Ahora, hablando de la radiografía carpal, ¿okay? La radiografía carpal es una radiografía que se usó por muchos años y cada vez va cayendo más en desuso, pero que sigue siendo uno de los mejores indicadores de la maduración ósea del paciente. ¿Okay? Entonces, la radiografía carpal se populariza en ortodoncia por la necesidad de establecer el momento de maduración ósea del paciente que aún tenga un potencial de crecimiento. Entonces, por ejemplo, lo que te va a dar esto es el poder saber hasta qué punto puedes hacer ortopedia, ¿no? Y poder definir tratamientos si puedes o no hacerlos ortopédicamente. Si el paciente tiene todavía potencial de crecimiento, está lejos del pico máximo del crecimiento puberal, todavía podemos hacer ortopedia, para modificar la dirección del crecimiento, redireccionar el crecimiento, ya sea mandibular o maxilar. Entonces, por eso es importante poder determinar eso. Y para eso, uno de los métodos más usados es el de la radiografía carpal. Como les decía, hoy en día va cayendo en desuso porque la necesidad de irradiar menos al paciente, ¿no? Se hace también imperativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una radiografía cefalométrica puedes sacar, por ejemplo, las vértebras y hay también estudios sobre vértebras cervicales que tienen que ver con maduración, pero vamos a ver después así rápidamente. ¿Ya? Entonces, hay varios análisis. Uno de los más usados hoy en día es el de la AMPAS, que es para vértebras cervicales. Pero, como les digo, en algunos casos sí se hace necesaria la radiografía carpal. Son muchos años que se sigue usando la
¿okay? Pero con menos con menos fuerza, digamos. A través del análisis de la estructura del carpo y de los huesos de la mano, establecemos en qué momento de la curva de crecimiento se encuentra nuestro paciente. Y esta es la famosa curva de crecimiento, ¿no? En la que hablamos de qué cosas, de varios estadios, y todos estos estadios tienen que ver con los huesos de carpo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? FD es igual, ¿no? Cuando la falange distal es igual que su epífisis, ¿no? Y así, falange proximal igual que su epífisis, media igual, G1 y la aparición del gancho, del hueso ganchoso, ese es cuando ya se ve pisiforme, R igual, que es el radio, epífisis y diáfisis del mismo tamaño, ahora vamos a ver eso con más detalle. Y así, hasta llegar a esta zona que es la zona del pico máximo de crecimiento puberal. ¿Ya? Y eso tiene que ver con otros conceptos. A ver, bueno, recordaros de la anatomía de los huesos de la mano, la falange distal, media y proximal, que en el pulgar solamente tenemos distal y proximal, más media. Y luego los huesos ya propios del carpo, donde vamos a tener el pisiforme, el ganical, el ganchoso, el semilunar, o sea, tenemos varios huesitos ahí, ¿no? Que lo vamos a poder ver en una radiografía. Entonces, cuando vemos en una radiografía, quería enseñarles esto primero, ¿ya? Los estadios epifisiales, ¿ya? ¿Recuerdan? Esto es un hueso largo, acuérdense que la falange es un hueso largo, ¿no? Que tiene una diáfisis y una epífisis, ¿no? Entonces, la diáfisis es la caña larga del hueso y la epífisis es la parte, digamos, proximal, donde está el cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces, este cartílago, acá, cuando estamos aquí, esto es, digamos, diáfisis y epífisis del mismo tamaño, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Después comienza poco a poco la epífisis a envolver a la diáfisis, ¿ok? Entonces aquí por la misma anchura y aquí comienza ya nosotros lo conocemos como capeamiento o cubrimiento, ¿no? En la que la epífisis comienza a envolver a la diáfisis, ¿no? Empieza más pequeña, luego comienza a estar igual en ancho, luego comienza a proyectarse hacia los lados, la epífisis, o aquí es donde está el cartílago, y comienza poco a poco a unirse a la diáfisis hasta que la persona ya adulta mayor ya tienes un solo hueso. En el adulto mayor no vas a ver epífisis y diáfisis, pero en un niño sí. Entonces, por ejemplo, acá, ustedes ven acá la epífisis y la diáfisis, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ya lo envolvió la epífisis a la diáfisis. Pero tenemos casos en que no. Entonces, por ejemplo, f de igual es esta etapa de aquí. Cuando la falange distal está igual en tamaño de epífisis con la diáfisis. Y de ahí comienza todo un recorrido donde empieza, por ejemplo, acá de la falange distal el capeamiento, ¿ya? Que es el movimiento del epífisis sobre la diáfisis, ¿no? Para después formar un solo hueso. Ahora, es importante saber que las falanges, la primera que va a terminar este proceso de unión entre el epífisis y la diáfisis es la falange distal, luego la proximal y al final la media, en ese orden. Primero la distal, después la proximal y después la media final, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque en algún momento, por ejemplo, estuvimos tomando solamente una radiografía periapical en la falange media del dedo medio. Y con eso ya podías saber en qué estadio estabas también, sin necesidad de tomar una carta, ¿no? Entonces, eso es importante para eso.
y saber que, digamos, cuando ya tenemos un sesamoideo, que es un huesito que aparece por aquí, por el lugar, ahora lo vamos a ver, ya estamos cerca al pico máximo, cuando ya aparece el gancho, el hueso ganchoso bien nítido, bien radiolúcido, también, pero el que marca el inicio del crecimiento máximo es el capeamiento de la falange proximal. Y miren que acá está la falange media capeamiento, por eso le decía que entre el capeamiento de la distal y de la media, que es donde va a estar el pico máximo de crecimiento. Entonces, por eso es que a veces tomamos solo una radiografía aquí y podemos saber si estamos en el estadio correspondiente. ¿Ok? ¿Ok? Este igual se lo voy a dejar. El libro que tiene esto mejor explicado donde sacó esas figuras es el de Bellini. El de Ortodoncia de Bellini es el que tiene todo el estudio de radiografía capaz completo. Miren acá, por ejemplo, cómo ven las epífisis con respecto a las diáfisis. ¿Cómo las ven? ¿Cómo las ven? ¿Cómo las ven? Miren, epífisis de la diáfisis. Está más pequeña la epífisis que la diáfisis, correcto. Entonces este paciente ni siquiera ha empezado la curva de crecimiento, por ejemplo. ¿Ya? Entonces te puede llevar algunas sorpresas, ¿no? Hay pacientes que tardan más en iniciar este proceso. ¿Ya? Muchas veces tiene que ver con algún tema sistémico. ¿Ya? Alguna vez nos tocó un pacientito que tenía 12 años de edad y tenía todos dientes temporales, no tenía ninguna pieza permanente, con 12 años. Y al sacar la panorámica tenía todas las piezas, simplemente que todavía no evolucionaba. Y no estaba haciendo un buen, digamos, una buena absorción radicular de los temporales. Y ya investigando, vimos que el paciente sufría de hipotiroidismo. Y ese hipotiroidismo le condicionaba ese retraso considerable de los dentarios. Entonces, por ejemplo, ahí se enteró la mamá que tenía hipotiroidismo niño y ya fue tratado, porque si no, no iba a terminar su desarrollo. No tenía ni 10 dentarios, era la decisión de un niño de 6 años y tenía 12. Entonces, había mucho retraso. Aquí, por ejemplo, sí ya vemos las epífisis y la diáfisis más como que del mismo tamaño. ¿Okay? Aquí miren, este sí ya terminó. Este es el gancho, el hueso ganchoso, miren que se ve bien clarito. ¿Okay? Muy clarito. Acá también. Esto de aquí, ¿ven esta estructura redondita aquí? Ese es el sesamoideo. Entonces también cuando ya ven sesamoideo ya está bien avanzadito. ¿Ya? Ahí podemos ver varias cosas. Ahora, en cuanto a las vértebras, como para usarlas digamos, en la determinación de la maduración, el AMPAS, como decía, observó que los indicadores de madurez son dos: el borde inferior del cuerpo mandibular, del cuerpo vertebral, y el incremento de la altura vertical del cuerpo de la vértebra, ¿no? O sea, toda la vértebra comienza a hacerse más larga verticalmente, pero se comienza a hacer cóncava en la parte inferior. Mientras menor el paciente, más plana es la parte inferior, miren, plana, y miren cómo los cuerpos vertebrales son más cortos, ¿no? En cambio aquí, miren, el cuerpo vertebral más largo, pero hay como una escotadura aquí abajo. Entonces la vértebra como que comienza a irse hacia vertical, pero en la zona inferior se va haciendo cóncava. Y eso va a marcar ciertos estadios. Ahí. ¿Ok? A eso se refiere, ¿no? Va ganando altura, pero va perdiendo en
la rectitud de la zona inferior se va haciendo más cóncava poco a poco. Entonces, 3 estadios: fase de identificación de la base articular de la vértebra, base curva, base ligeramente curva o base plana. Plana, ligeramente curva, curva. Son 3 estadios. Y eso hablamos como C2, C3, C4, ¿no? Que vienen a ser los cuerpos vertebrales, pero C2, C3, C4, en este caso son planos. C2, C3, C4 son planos. Borde superior inclinado, más alto en el sector posterior. ¿No? O sea, hay varios digamos, indicadores que te van indicando en qué estadio estás. Entonces, los estadios, dice, hay una etapa de aceleración, ¿no? En la cual hay un desarrollo de la concavidad de los bordes inferiores de C2 y C3, ¿no? Entonces, en C2 y C3 comienzan a hacerse cóncavos. C3 y C4 de forma más rectangular, ¿no? O sea, tiene diferentes estadios, ¿no? Esto es lo que le decía, ¿no? Cuando toman la radiografía sobre el dedo medio, y más o menos está correspondiendo a C2, C3 dentro de los estadios, ¿no? Entonces, iniciación, aceleración y transición. Desaceleración, maduración y terminación. Entonces, la vértebra como que se va alargando, pero se va haciendo más cóncava en la zona inferior. Y vas a tener C3, ¿no? Generalmente CS1, CS2, CS3 son los estadios donde puedes trabajar todo, básicamente hasta el 3, o sea, hasta que la vértebra 3 comienza su concavidad, es que ya estamos en un estadio ya más avanzado en el que podemos todavía hacer ortopedia. Después de C3, C4, C5 ya ortodoncia, ya no ortopedia, ¿no? Eso creo que sí se los he dicho antes. Ortodoncia puede ser durante toda tu vida, pero ortopedia solamente mientras tengas potencial de crecimiento, ¿cierto? Entonces, llegas al pico máximo de crecimiento puberal y ya prácticamente ortopédicamente no puedes tratar a un paciente. O sea, por ejemplo, tienes un paciente en clase 2, un niño de clase 2, ¿no? Y tú quieres colocar un aparato ortopédico para estimular el crecimiento mandibular porque viste que la mandíbula era muy pequeña, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer eso, tienes que estar antes del pico máximo de crecimiento puberal, de tal forma que cuando tú actúas tienes por lo menos 6 meses de pasar todo el pico en el que puedes actuar ortopédicamente. ¿Ya? Si puedes hacerlo de antes, mejor. Por eso es importante determinar en qué estadio de la curva de crecimiento se encuentra el paciente. Por eso en muchos casos se les puede pedir una radiografía campal, ¿no? O alguna radiografía que nos pueda complementar, puede ser la vértebra también, que ya la tomas en la cefalométrica y ahí lo sacas, ¿no? Entonces por eso puedes determinar en qué estadio se encuentra el desarrollo y según eso planificar tu tratamiento. Acuérdense que todo esto es con fines diagnósticos, ¿cierto? Estamos diagnosticando para poder llegar a una conclusión diagnóstica. Primero al sumario diagnóstico, o como por fin le llaman listado de problemas, ¿no? Donde vamos a poner todos los problemas que presenta el paciente y después vamos a plantear soluciones. Y eso lo vamos a ver después, se plantea en base a objetivos de tratamiento. Si ustedes siguen ese orden, se les va a ser bien fácil hacer cualquier tratamiento, no solo todo. El orden lógico es ese: primero tu sumario diagnóstico, con el que vas a utilizar todos tus medios de diagnóstico que poseas, análisis de modelos, análisis facial, fotográfico, radiografía, cefalometría, todo puedes usar para llegar a este listado de problemas. Tu paciente tiene esto. Ahora, todo esto que tiene el paciente, ¿cuáles son mis objetivos con respecto a cada uno? O sea, ¿qué puedo corregir, mejorar, qué puedo mantener? Y según eso se plantea, una vez que has planteado los objetivos, ya puedes plantear un plan de tratamiento. Entonces, si sigues ese orden lógico, te resulta más fácil llegar a una solución. Si fallas desde el diagnóstico, fallas todo. O sea, tus objetivos, tu plan, todo. Pero así de forma que
chicos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? La lista, ¿quién la tiene, por favor? ¿Ya pasaron la lista? ¿Pasaron la lista? A ver, 1, 2, 3, 4. Vamos a buscar el gobierno. Ya, la lista. ¿Quién la tiene? La lista. Ya, a ver, chicos. La lista. ¿Quién tiene lista? Ya, pásame. A ver cuántos hay. A ver si hay más. Si te agradezco, vamos a pasar por ahí. Gracias. A ver. A su madre. Hay como 7 más. De verdad. A ver, niños. A ver, vamos a ampliar a ver qué pasa. Vamos a ampliar. ¿Cuántos faltamos? Niños, Serra. Valverde. García. Presente. Sánchez. Luis. González. Díaz. Marín. Presente. Ya. Kemper. Ahí. Flores. Ahí. Inca. Velázquez. Guamaní. Maticorena o Maticorena. Ismael Grimaldo. Ahí está.